Y ya entramos en tierra derecha, ¿ya? Muchas veces nos hemos preguntado nosotros en nuestras conversaciones cotidianas cuáles son los sueños que tenemos los chilenos. ¿Qué nos preocupa realmente a las familias? ¿Es verdad Chile está tan dividido como nosotros creemos? Hernán Hochschild nos dará algunas luces sobre estas preguntas que yo le acabo de realizar. Hernán es director ejecutivo de Tenemos que hablar de Chile, una iniciativa que surge por allá del año 2020 en medio de un estallido social, de una pandemia, que buscó conversar y reflexionar sobre los desafíos de nuestro país, desde nuestras propias diferencias, pero por supuesto con una mirada de futuro. Fueron más de 52.000 horas de conversación, imagínense la cantidad de horas. Más de 110.000 personas participaron en esta conversación y hoy Hernán está acá para contarnos qué conclusiones sacaron de estas conversaciones. Hernán, no sé si ya estás conectado, ¿estás por ahí? ¿Cómo estás? Carolina, muy bien, ¿y tú? Muchísimas gracias, muchas gracias por la posibilidad hoy día de contarles un poquito de lo que ha sido este proceso del Tenemos que hablar de Chile. Así que nada, simplemente agradecerles por la invitación. Muchas gracias, Hernán. Creo que escuchaste también la introducción anterior. Son hartos los desafíos que tenemos en materia también de sostenibilidad, y la sostenibilidad también tiene que ver con las relaciones comunitarias, con los sueños que tenemos los chilenos. Entonces, antes de empezar tu presentación, quiero hacerte una pregunta. Todos acá tenemos redes sociales y vemos cómo Chile muchas veces se ve enfrentado a discusiones y a peleas. Por eso quiero consultarte, ¿es verdad que los chilenos estamos tan divididos como nos muestran las redes sociales? Yo te diría que en general no. Lo que hemos aprendido nosotros es que al revés, que hay mucho espacio a la complementariedad, mucho espacio a la colaboración, pero que lamentablemente muchas veces nuestros líderes políticos y sobre todo las personas que juegan un rol público tienden a estar mucho más polarizados que la ciudadanía. Ese es uno de los grandes aprendizajes del diálogo que hemos tenido y es parte de lo que les voy a contar adelante en una presentación bien breve que tengo. Va a ir rápido, voy a ir bien rápido porque es harta Perfecto. información y espero conectarla con la idea de la sostenibilidad, que yo sé que es muy relevante para este círculo de grades. Muchas gracias, Hernán. Te dejo entonces con tu presentación. Bueno, Carolina, nuevamente agradecerle la oportunidad. Yo dirijo esta iniciativa de la Universidad Católica y de la Universidad de Chile. Otras 30 universidades participaron de este proceso, 60 organizaciones de la sociedad civil, y esta es una iniciativa que nace después de lo que se ha llamado el estallido social, ¿cierto? Ese momento de manifestación múltiple en que no entendemos muy bien lo que está pasando, que se entremezclan situaciones de violencia muy grave con manifestaciones muy invasivas de la ciudadanía, y las universidades obviamente tienen un rol muchas veces en tratar de explicar, comprender estos fenómenos, ¿cierto? En producir conocimiento. Y en este caso lo que buscaron no fue poner a sus académicos, bueno, eso también obviamente se buscaba, que los académicos de las universidades, que la investigación, ¿cierto?, permitiera producir entendimiento de lo que estaba pasando, sino que también quisieron poner su confianza con la ciudadanía y quisieron poner sus capacidades, ¿cierto?, sus redes a disposición de una escucha ciudadana. ¿Ah? Y lo que se hizo fue entonces armar una plataforma que se llama Tenemos que hablar, justamente porque en el chilenismo de Tenemos que hablar tiene que ver cuando estamos viviendo quiebres complejos y que nos tenemos que sentar, ¿cierto? Y ver, bueno, cómo caminamos juntos o quizás cómo separamos los caminos, pero sobre todo tiene que ver con a través de el diálogo. Y así nace esta iniciativa poniendo por delante la escucha a la ciudadanía. Y yo hoy día les voy a hacer una pequeña presentación que les voy a contar un poco las metodologías que hemos trabajado, que quizás les pueden servir como algunos aprendizajes de participación, y sobre todo los resultados y la incidencia, ¿cierto? Después, bueno, algunas preguntas ahí con la Carolina. ¿Ah? En términos de metodología, entonces nosotros nos sentamos, dijimos, acá hay, obviamente la universidad dijimos, hay que hacer algo, hay que producir escucha, ¿cierto? Y decidimos entonces plantar esta plataforma con tres objetivos. El primero, impulsar una conversación masiva. ¿Ya? Muchas veces la participación ciudadana participa el que sabe participar, el que puede participar y el que quiere participar. Y las personas organizadas, ¿cierto? El ciudadano que no necesariamente está politizado en algún espacio, ¿cierto? No se hace parte necesariamente de esos procesos. Nosotros queríamos llegar masivamente a una conversación de la ciudadanía para producir un entendimiento. Pero segundo, queríamos hacerlo con un entendimiento también profundo de qué es lo que es el diálogo. ¿Ya? El diálogo no es, como a veces decimos en Chile,
en la mesa no se habla de política, no se habla de fútbol, no se habla de religión. El diálogo es justamente lo contrario, es poner en valor nuestras diferencias. Yo sé que el mundo empresarial lo tiene cada día más patentado, que es que si uno quiere innovar, si uno quiere construir, si uno quiere resolver preguntas complejas, necesita poner en valor la diversidad, no acallarla, ¿cierto? No anularla y no hacer peleas hegemónicas. Lamentablemente la política en Chile no ha tenido esta dimensión de forma tan palpable, y el diálogo público muchas veces no se trata de poner en valor nuestras diferencias, sino que más bien en cómo, ¿cierto?, nuestras diferencias nos dividen. Así que lo que queríamos era plantear una nueva forma de diálogo. Y lo tercero era sistematizarlo, representarlo y hacerlo de una forma muy, muy rigurosa. ¿Y qué es lo que hicimos? Bueno, hicimos distintos mecanismos de participación. De hecho, no hemos parado de hacer participación ciudadana desde marzo, desde abril del 2020 a la fecha. No hemos estado un mes sin hacer algún proceso participativo. Han participado más de 110.000 personas. Ya llevamos 60.000, ¿cierto?, horas de participación ciudadana ejecutada. Y hay distintos mecanismos que hemos utilizado. Y este es un caso bien particular de un mecanismo que le llamamos Chile a Escala, que busca sobre todo trabajar la participación del que no participa. Nosotros tenemos algunos mecanismos que le llamamos que son de puertas abiertas, o sea, que participa el que quiere participar, pero también tenemos mecanismos que son más bien de puertas cerradas. ¿En qué sentido? En que nosotros salimos a invitar a las personas, salimos a buscarlo, y no tiene que ver con quien quiera llegar, sino que con nosotros hacer un esfuerzo muy importante porque personas que normalmente no participan estén en esa participación. Entonces este fue un proceso que se llamó Chile a Escala. La idea era hacer un mapa de Chile. Hicimos un mapa de Chile de 10.000 personas más o menos, y salimos a buscar 10.000 personas y le hicimos participar de unos diálogos de alrededor de 1 hora y media, en grupos de A5, en formato digital. Siempre esos grupos de 5 eran diversos, había alguien de pueblo originario, alguien de una región, de otra región, de una edad, de la otra, etc. Y le hacíamos discutir sobre sus emociones, obviamente, cuáles son las emociones con las que están, ¿cierto? Y sobre todo lo hacíamos conversar sobre qué hay que cambiar, mantener o mejorar, ¿cierto?, en nuestro país, y las soluciones que las personas podían ver respecto a eso. En este mecanismo en particular no logramos los 10.000, logramos 8.815 participantes, pero igual una muestra súper interesante, analítica. Esto no son encuestas, nosotros no hacemos encuestas de preferencia, qué porcentaje está a favor de esto, qué porcentaje está a favor de esto, sino que hacemos conversar. Hay un moderador que va registrando todo lo que se conversa, que es público para todo el grupo que participa. Vamos registrando, después hacemos análisis de esas conversaciones y nos permite, más que decir qué se prefiere frente a B, es encontrar ciertos espacios comunes entre el que piensa A y el que piensa B. Es construir ciertas narrativas comunes, ciertas ideas de sentido, cierto común que aparecen en la conversación de la ciudadanía. Bueno, ahí les contaba que había participantes de las distintas realidades, y entonces nosotros hicimos este proceso participativo. 8.800 personas, ¿cierto?, se juntan en estos grupos chicos. Nosotros registramos, escribimos todo lo que conversan, y después ponemos los computadores a analizar eso. Ustedes probablemente lo han visto, se llama el procesamiento del lenguaje natural. Cuando se hacen esas nubes de palabras, es el procesamiento más sencillo de todo, que es cuantificar qué palabra sale más y qué palabra sale menos. Nosotros hacemos un procesamiento un poquito más sofisticado, ¿cierto?, que lo que hace es entender la gramática que hay detrás de todos estos procesos. Entonces, entender cuáles son los sustantivos sobre lo que la gente está hablando, y los sustantivos es justamente los sustantivos. Entender qué adjetivos están asociados, cuáles son los verbos que operan, entender toda la gramática y hacer fraseología, o sea, entender las frases completas. Y con esas frases completas podemos entender, por ejemplo, qué significa el cambio para las personas. Cuando la gente dice, no, quiero cambio, queremos que las cosas cambien. ¿Qué significa el cambio? ¿Qué significa el malestar de las personas? ¿Qué significa, por ejemplo, la crítica política? Cuando la gente dice, no, es que el sistema político es un desastre. ¿Qué significa sistema político para las personas? ¿Qué significa mejorar la salud? ¿Qué significa mejorar la educación? ¿Cierto? Entonces podemos ir haciendo un trabajo bien profundo en producir entendimiento respecto a esas ideas centrales sobre las cuales opera la conversación de la ciudadanía. Y justamente lo que yo les voy a mostrar ahora es ciertas narrativas transversales que hemos ido encontrando. Esto es un proceso del 2020, pero en todos los procesos participativos que hemos seguido se mantiene todavía esta narrativa central, y esta narrativa central de alguna u otra forma no es la voz de nadie en particular, ya no es que alguien haya dicho esto, sino que si nosotros tomamos todas las conversaciones podemos encontrar un cierto relato de sentido común entre los participantes. ¿Y qué es lo que encontramos? Bueno, lo primero que encontramos esa diversidad
de Chile muy marcada por lo territorial, muy marcada, ¿cierto?, por lo generacional. Es una diversidad en el sentido de que la persona que está viviendo, qué sé yo, en Concepción, o que está viviendo en Laja, o que está viviendo en Santa Juana, ¿cierto?, quizás vive una realidad distinta, ¿ya? Habla desde un lugar distinto y habla mucho sobre su lugar. Habla mucho sobre su lugar y habla desde un lugar distinto. ¿Ah? Y el que tiene también una edad distinta también lo hace. O sea, quizás si alguien tiene, qué sé yo, 50 años y se compró un departamento hace 20 años, está muy, muy feliz porque el departamento lo compró, que sea un tercio del valor actual que tiene, y dice que suerte que puedo entrar, y aparte me agarré las tasas bajas, así que ya lo tengo casi pagado, ¿cierto? Entonces, qué suerte tuve con el departamento. ¿Ah? Pero quizás hay otro que tiene 30 años, que quiere comprarse el departamento y dice, oye, es imposible comprarme un departamento, como están las tasas, en el fondo lo que tengo que ahorrar, el precio que ha subido, cómo ha subido el precio, ¿cierto?, de los bienes. Entonces, un mismo fenómeno social se mira desde una perspectiva distinta según múltiples condiciones y diversidades que tiene el país. O sea, emerge esa diversidad, no emerge un solo discurso, no emerge un pueblo así que tenga clara la película, un solo discurso, no, emerge diversidad, pero lo interesante es que emerge con complementariedad. No es una diversidad que hayamos encontrado que sea polarizante, sino que tiene mucho espacio de complementariedad. No encontramos un Chile que tuviese una polarización política, ni siquiera a nivel del discurso de los participantes. Eso no quiere decir que no hay una percepción sobre polarización. ¿Ya? La gente dice, no, el país está polarizado, pero cuando se sienta a conversar con otra persona común y corriente, ¿cierto?, esa conversación no necesariamente es polarizante, no se tiran de las mechas, aunque uno llegue con el pañuelo verde y el otro llegue con el pañuelo celeste o con la bandera, ¿cierto? Que sea, tuvimos diálogos duros, pero en general había mucho espacio a la complementariedad. Esto es súper importante porque a veces nos dejamos, ¿cierto?, atrapar en la opinión pública, esta sensación de polarización. Ahora, efectivamente tenemos una polarización, pero probablemente es mucho más a nivel político y a nivel de las élites que a nivel de la ciudadanía. Y nosotros en el Tenemos que Hablar de Chile vimos chocar lo que se llama el discurso del jaguar con el discurso del malestar. El discurso del jaguar, ¿cierto?, que es este país que más creció, que más acceso al agua dio, que más acceso a la educación, que más cambio en infraestructura hizo, que más, qué sé yo, este país latinoamericano, que en los promedios muchas veces enorgullece mucho, lo vimos chocar con un discurso del malestar que muchas veces funciona en una capa distinta, ¿ya? Y que tiene que ver mucho con los proyectos de vida de las personas, en una doble dimensión. No es que las personas no estén muchas veces felices o contentas por lo que han logrado, sino que hay un malestar por la fragilidad y la vulnerabilidad que tienen esos logros. Cuando analizábamos las emociones más fuertes tienen que ver con incertidumbre. Probablemente la incertidumbre también la tienen ustedes, la tenemos todos. Hay mucha incertidumbre. La incertidumbre venía antes del estallido social, ¿cierto? Aumenta con el estallido social, sigue aumentando con la pandemia, sigue aumentando ahora probablemente con las guerras, ¿cierto?, los problemas económicos. Hay un sentido de incertidumbre muy, muy grande, que es muy masivo, y esa incertidumbre está acompañada de la inseguridad. Y nosotros encontramos un malestar que tiene dos dimensiones: una dimensión material, que tiene que ver con la inseguridad de los proyectos de vida, con la fragilidad de los proyectos de vida. En buen chileno eso es vivir con el agua hasta el cuello, ¿cierto? Si pierdo la pega, pierdo el auto, pierdo la casa, pierdo la educación del hijo, se me cae todo, ¿cierto? Si un mes no me pagan no sé qué cosa. Esa sensación de estar muy, muy al límite, con mucha fragilidad, y que tiene que ver con una inseguridad multidimensional. Si me enfermo, si tengo un problema de salud, ¿cierto? Quizás no voy a tener cómo pagarlo, y si tengo que ir al sistema público, quizás me voy a demorar, no sé, mucho tiempo. Si mi hijo va a una escuela que yo no quería, ¿cierto? Si es que me tengo que pensionar, quizás me estaba yendo bien, tenía el mejor sueldo de mi vida a los 60 y tantos años, ¿cierto? Y me tengo que jubilar y se me cae mi proyecto de vida por los ingresos que voy a percibir. También la seguridad del orden público, esa sensación de, ¿cierto?, no sentirse seguro en espacios públicos o en otros espacios, ¿cierto? Y esa es una dimensión muy material del malestar. Pero también hay una dimensión inmaterial que tiene que ver con el trato, que tiene que ver con el relacionamiento, que tiene que ver con el trato con el Estado, con las grandes instituciones, que tiene que ver el trato a veces con las grandes empresas, con las grandes instituciones en general, pero también con el trato social.
con el vecino, ¿cierto? Cuando viene el auto, el razonamiento, esa sensación de respeto con el otro. Y este malestar que tiene estas dos dimensiones, yo diría que va tomando una cierta forma bastante masiva. Pero lo interesante es que si bien está este malestar, las personas no han perdido, ¿cierto? No han perdido la esperanza respecto a que el país pueda ser mejor. ¿Ya? O sea, hay incertidumbre, hay malestar, pero todavía está la esperanza de que el país puede mejorar. Esto es muy importante. Un país que pierde la esperanza es como cuando uno le deja de creer al banco. Si la gente le deja de creer al banco, le saca la plata y el banco quiebra. ¿Ah? O sea, la esperanza es central y es lo último que se pierde. Uno dice, y hay que ser muy cuidadoso porque una esperanza que se mueve entre que hay días más esperanzados y hay días, ¿cierto?, de desesperanza. Esto es un tema muy importante porque el país se está moviendo en estas emociones. Entonces, el cambio, ¿qué es lo que es el cambio? ¿Por qué la gente quiere tanto cambio? El cambio justamente es pasar desde el agua hasta el cuello, ¿cierto?, esta sensación material de inseguridad. Y el cambio también es el cambio, ¿cierto?, social, del tejido social, de cómo nos estamos relacionando, del trato. ¿Ya? En el chilenismo, yo les decía, es el agua hasta el cuello, y perdón, el chilenismo es la sensación de que me están cagando. ¿Ya? Ese es el cambio es pasar, ese es el malestar. Y el cambio es pasar de ese malestar a un bienestar. Es pasar de una vida inestable a una vida estable. El cambio es un cambio estabilizador de la vida. ¿Ya? Es un cambio estabilizador de la vida de las personas, no un cambio desestabilizador el anhelo. Ahora, en esa estabilidad, las instituciones juegan un rol. Y las personas logran percibir que la institucionalidad, la política, ¿cierto?, juega un rol importante, y por eso se anhela una cierta renovación de las instituciones, una renovación de la política, una renovación de estas grandes instituciones, y tiene que ver mucho con un discurso político que aparece. No aparece el discurso ideológico de derecha ni de izquierda en la conversación de la ciudadanía de forma masiva, aparece, pero ronda más o menos del 20%. Si nosotros hacemos lo que se llama una prueba de discurso, agarramos 700 términos con los que opera la política, los aplicamos a la base de datos y vemos la permeabilidad que tiene ese discurso, y tiene permeabilidad, pero no es necesariamente mayoritaria. Quizás son las voces fuertes, pero no supera necesariamente el 20%. En ese otro 80% hay un discurso político, es un discurso que podríamos llamar populista, no necesariamente demagógico. Populista, ¿en qué sentido? En la sensación de un pueblo olvidado, ¿ya? La sensación de un pueblo desprotegido, la sensación de que las instituciones estaban llamadas a protegernos, que los políticos están llamados a producir protección, que las grandes empresas, los servicios básicos, etcétera, tenían que producir esa protección, y hay una sensación de desprotección, y que estas grandes instituciones no juegan un rol en cambiar ello, y que los líderes no lo están haciendo. O sea, un relato de protegidos y desprotegidos, que muchas veces hemos escuchado como privilegiados y no privilegiados, ¿cierto? Y que está muy arraigado en cómo están funcionando las instituciones. Lo que le importa a la gente es cómo funcionan las instituciones. ¿Ya? Cómo funciona, ¿cierto?, el Estado, cómo funciona, ¿cierto?, la política. Entonces quiere este reseteo de la política, y el proceso constitucional tiene que ver mucho con resetear la política. Por eso muchas veces fueron a buscar independientes, después algunos no eran tan independientes, pero fueron a buscar, ¿cierto?, independientes, fueron a tratar de renovar rostros, una sensación de que hay que renovar aquellos liderazgos que están a nivel institucional. ¿Ya? Pero también una renovación de la relación con el Estado. ¿Ya? Esto es súper importante. Las personas tienen un anhelo más bien de un Estado no capturado por la política, ¿ya? Un Estado capturado en buen sentido por las personas, un Estado centrado en las personas, ¿cierto? Un Estado, ¿cierto?, que está al servicio de las personas, pero sobre todo centrado en la persona. ¿Ya? El Estado al servicio de las personas, que se escucha mucho, también tiene cierto paternalismo. No, este es un Estado centrado en las personas, responsivo. ¿Ya? Y responsivo, ¿qué significa? Que da respuesta en su funcionamiento y en distintas dimensiones. Esto tiene que ver con que quizás hace 10 años el Estado no llegaba tanto a mi pueblo. De hecho, las calles eran de tierra, por ejemplo. Pero después las asfaltaron todas, y increíble, por 5 años fue buenísimo. Ahora, después de los 5 años empezaron a quedar unos hoyos gigantes, y uno va al municipio, toca la puerta en el municipio, ¿cierto? Y el municipio te dice, no, es que yo no me hago cargo de eso, yo no soy la ventanilla, vaya a hablar con el MOP. ¿Ah? El MOP es el que se hace cargo de eso. Pero ¿dónde llega el MOP? ¿A quién conozco al MOP, ¿cierto? ¿Dónde está la ventanilla para ir a decir? Y ese bache puede pasar mucho tiempo. ¿Ya? Tiene que ver también con el trato del Estado, sobre todo en salud y en educación. ¿Ya? Esta sensación de que cuando puedes pagar todo pasa rápido, si no puedes pagar te tiran a la cola. ¿Ya? Para que se hagan una idea, una consulta no GES de especialista en el sistema público
hoy día toma, el día que me la asignan hasta lograrla, 17 meses. Una persona se demora 17 meses en ver a un especialista no GES en el sistema público. Y después quizá el especialista me vio y me dijo, me tengo que sacar la etnia o no sé, o algo, no sé, el GES, yo no me sé las prestaciones de memoria, pero después te dicen, no, te tenés que operar, y entraste a la lista de espera, y son otros 17 meses, más o menos, para terminar operado. O sea, casi 3 años, ¿cierto?, en ese proceso. ¿Ah? Si yo soy un gaffiter y trabajo más o menos informal, y la espalda me echa a perder mi pega, ¿qué me conviene? ¿Vendo el auto y me opero? O me voy al sistema. Esa sensación de trato, esa sensación de injusticia, y esa sensación de muchas veces de indignidad en esos procesos. Pero también hay una sensación de Estado ausente muchas veces, y tiene que ver sobre todo con que hay un Estado que a veces no llega. Esto es muy fuerte en vivienda. Uno dice, las personas quieren una institucionalidad, van a buscar su financiamiento, ¿cierto?, con el Estado, con la construcción de la vivienda social, etcétera, pero muchas veces demora, no sé, 6, 7 años, no se logra ejecutar, y las personas entonces buscan institucionalidad alternativa. Va al narco, se toma un terreno, lo parcela y vende las parcelas, y te da la seguridad de poder acceder a la vivienda. Busca esa institucionalidad alternativa. Y también el Estado ausente tiene que ver también con esa seguridad, con el narco. Quizás en tu barrio todos saben quién es el narco, la policía sabe quién es el narco, los carabineros, ¿cierto? Los jueces, los políticos, todos sabemos quién es el narco, ¿cierto? Pero la única que se llama presa es la señora que vende los papelillos. Una sensación muy fuerte de un Estado que tiene que funcionar mejor. Entonces el desafío central de la Constitución para las personas tiene que ver con renovar la política, y tiene que ver con mejorar la relación del Estado con las personas, y la discusión constitucional encausa eso, vamos a ver si lo logra. Es una gran discusión, está todavía por verse, pero genera ese sentido de camino posible para esta dimensión del malestar. Pero el malestar no tiene que ver solo, como les decía, con lo institucional. No tiene que ver solo con lo institucional. También tiene mucho que ver con lo social. Mucho que ver con el trato, con el relacionamiento, y ahí emerge otra conversación, y esta es la conversación más fuerte de todas, es el cambio más profundo, y tiene que ver con el cambio de la sociedad, de cómo nos estamos relacionando, cómo nos estamos tratando. De hecho, las personas tenían que priorizar sus temas, entonces muchos decían, no, hay que cambiar la constitución para cambiar los políticos. Y entonces iba alguien y les decía, no, es que si tú cambias los políticos pero no están educados o no tienen una ética distinta, no vamos a cambiar nada. Entonces, el mayor de los cambios y la mayor expectativa sobre el proceso que estamos viviendo tiene que ver en cómo tejemos una cohesión social distinta. Y esto es muy importante porque el proceso constituyente no se trata solo de lo que escribimos en el papel, sino que lo que escribimos en nuestro relacionamiento social. Y lamentablemente esta es la parte probablemente más deficitaria que estamos teniendo en el proceso constituyente, cómo construir un tejido, ¿cierto?, que no nos divida más, sino que una conversación social y pública en que somos capaces de proyectarnos en común. Y ahí la ética pública tiene que ver con que yo pueda ver en el otro que tiene un interés común. Que no todo lo que hace el otro es por su interés particular, no todo lo que hace la empresa es por su interés particular, tiene que haber algo con el interés con la comunidad. Yo me tengo que sentir que hay un cierto trato que también le importa, ¿cierto? O viene la empresa acá solamente a aprovecharse del lugar, a ganar las lucas, qué sé yo. Entonces, este tema de la ética pública es muy importante porque tiene a la base la confianza, y la confianza es central en la cohesión. Y por eso emerge con tanta fuerza la educación. De hecho, la educación es lo que más priorizaba a la gente respecto a lo que hay que cambiar y mejorar. Y tiene que ver con esta transformación social, porque la educación emerge como el discurso clásico de la educación, ¿cierto?, como oportunidad para el proyecto de vida individual, pero también emerge como el discurso, ¿cierto?, de la educación para nuestro comportamiento social, para nuestro relacionamiento, la educación cívica, la educación financiera. La gente habla de educación financiera en el Tenemos que Hablar de Chile, habla de educación, ¿cierto?, medioambiental, habla de ver cómo nos relacionamos con los demás. Esta relación es muy central en el proceso. Y la empatía es algo que la gente quiere mantener de nuestra identidad, la empatía, la solidaridad, esa resiliencia. No es que la gente quiera cambiar todo tampoco. En el Tenemos que Hablar de Chile hay más bien innovaciones incrementales, más de esto, menos de lo otro, ¿cierto? No hay una disrupción con nuestro sentido de país, pero sí hay una profundidad y hay cambios que no necesariamente son moderados.
¿ah? No todo cambio estabilizador tiene que ver con la moderación, y hay cambios que necesitan más fuerza, hay otros que sí tienen que ver con la moderación. ¿Ah? No es que sea todo, ¿cierto?, en una misma dimensión, y la empatía tiene que ver mucho también con una solidaridad descendente. ¿Ah? No hay solidaridad con los líderes, hay solidaridad más bien con los que están sufriendo, con los que están pasando mal. Tiene que ver mucho con nuestra experiencia de terremoto, ¿cierto? Viene el terremoto que a la grande, cuando viene el terremoto el país, en muchos lugares se cae, ¿cierto? Son terribles, son situaciones de mucha incertidumbre, pero también está esa esperanza y esa sensación, ¿cierto? Esa resiliencia de que el país va a estar mejor, y eso está fuerte en la conversación. ¿Ya? Y la esperanza se arraiga mucho, mucho también en esa dimensión de un sentido de las personas. Ahora, las personas quieren también más participación, quieren más vínculos, no quieren terminar con la representación de la política, no hay acá una política totalmente directa en la ciudadanía. Las personas se sienten falibles, los problemas son complejos. ¿Cómo resuelvo yo el cambio climático? No lo puedo resolver solo. ¿Cómo resuelvo yo el problema de la pandemia? No lo puedo resolver solo. Las personas se están pensando a sí mismas como que requieren de colaboración para la sostenibilidad de sus proyectos de vida, ¿cierto? Y para la sostenibilidad en general. O sea, cuando yo les hablo de cambios estabilizadores, quizás el concepto que usa la gente no es sostenibilidad, pero probablemente se conecta mucho con eso. Y por último, las personas hablan desde lo micro, hablan desde los 30 pesos. El aprendizaje del Tenemos que Hablar de Chile es que sí son los 30 pesos durante 30 años, son muchos 30 pesos que andan dando vuelta ahí, son muchos 30 pesos que te sacan de la línea de flotación, y si yo estoy con el agua hasta el cuello, y vengo después de septiembre, ¿cierto?, del 2019, y quizás en septiembre uno se gasta más de la cuenta, después me sube la luz un 15%, después me suben el pasaje un 30%, quizás estoy, ¿cierto?, ya, pero quedé bajo el agua, y cuando quedé bajo el agua, pero además los ministros dijeron, levántese más temprano, o sea, te trataron mal, ¿cierto? Te dijeron, anda a comprar flores en vez de a comprar pan. Cuando se vivenció ese malestar, y yo me di cuenta que yo tenía ese malestar material e inmaterial, y me di cuenta que el vecino también tenía ese malestar material e inmaterial, se produce un estallido. Estalla esta emoción. Y esta emoción quiere cambios estabilizadores, quiere mayor tejido social, y quiere renovación de la política, sobre todo en su práctica. Cuando la gente habla de sistema político, no está hablando de presidencialismo, parlamentarismo, semipresidencialismo, está hablando de cómo funciona la política, de cómo la política pasa de la hegemonía de las ideas, uno que quiere competir y vencer al otro, a cómo la política pasa a construir respuestas colaborativas, colectivas, ¿cierto? Y que son capaces de movilizarnos en nuestras diferencias. Y las personas hablan desde su lugar, hablan de los problemas de su entorno, ¿cierto? Hablan de esa realidad, probablemente les pasa a ustedes como empresa cuando se relacionan con los lugares en los que están. Las personas están muy ancladas en esa realidad, y hay una necesidad de un cambio de funcionamiento del país. Esto es muy importante. El proceso constituyente es muy complejo, no es fácil lo que está pasando. Lamentablemente, uno diría, no han logrado conectarse con esa necesidad de construir ese tejido social. Están atrapados, ¿cierto?, en la escritura, en sus grupos, en sus colectivos. Cada vez aparecen más colectivos, ¿cierto? Y la verdad es que si no aprendemos a colaborar entre colectivos, va a ser muy difícil que logremos llegar a puerto. Y es lo mismo probablemente que les ha pasado a ustedes. Si uno no aprende a colaborar entre empresas, esto no se trata de colusión, sino que todo lo contrario. Cómo usar la fuerza colaborativa también que provee el mercado y las instituciones, cómo usar la fuerza colaborativa entre los que compiten, y es bueno, ¿cierto?, que compitan cuando tienen algo por lo que competir, pero que también sean capaces de colaborar cuando tienen algo por lo que tienen que colaborar. Hace poco, y con esto cierro, me leí un libro de uno de los biólogos más importantes de los últimos 100 años, se llama Edward Owen Wilson. Es el que inventó el concepto de biodiversidad, y también mucho de la sociobiología. Y este tipo es, bueno, un genio de estos temas, y estudia mucho el comportamiento de las hormigas. Él es entomólogo y estudia cómo se comportan las hormigas, y las hormigas son 1/3 de los insectos, de la masa de insectos de nuestro planeta. O sea, las hormigas son las grandes conquistadoras del planeta, del mundo de los insectos. Y uno dice, ¿cómo lograron, ¿cierto?, esa capacidad de expandirse de lugar a tantos lugares, ¿cierto?
es porque son una especie social, ¿ah? En cada hormiguero tienen separación de trabajo, ¿cierto? Tienen especialistas, son muy, muy colaborativas hacia adentro del grupo, ¿ah? Y evolucionaron hace 50 millones de años y han seguido, ¿cierto?, manteniendo ese control en el planeta. Son muy colaborativas dentro del grupo, ¿ah? Pero también son muy, muy competitivas con otros grupos. De hecho, son muy asesinas con los otros grupos. Son guerreras a muerte, a muerte, a muerte, a muerte. Y probablemente las hormigas no pueden cambiar eso. Tienen una carga genética mucho más fuerte que la que tenemos nosotros respecto a eso. Nosotros tenemos la capacidad cultural de hacer un cambio y de hacer el único cambio probablemente que nos va a poder ayudar a superar los grandes desafíos que tenemos hoy día como humanidad. Y es el cambio de aprender a colaborar entre grupos que piensan distinto. ¿Ah? Ese es el gran cambio que tenemos que superar, porque si nos matamos entre los grupos, si nos subimos todos al barco y tomamos los remos y en vez de remar juntos nos agarramos a palo, la tormenta nos va a pasar por encima. Aprender a colaborar entre grupos que piensan distinto es el gran desafío. Estoy seguro que es gran parte de lo que hace IRADE, y necesitamos mucho más de eso si queremos tener un planeta más sostenible, una realidad más estable y que el mundo cambie, ¿cierto?, para estabilizar la vida de las personas y no para fragilizarla más. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Hernán. La verdad que nos dejaste planteado hartos desafíos. Bien interesante tu presentación. Sin duda, tú mencionabas que la colaboración es parte fundamental de poder sacar adelante nuestro país y, por supuesto, nuestra sociedad. Contarte que la colaboración está al ADN de nuestra institución. Nosotros tenemos círculos profesionales donde participan empresas de distintos rubros productivos y de servicios de nuestra región y trabajan mucho con las comunidades, que es precisamente la información o lo que vamos a conversar en el siguiente panel de conversación. Antes de que te retires, Hernán, solamente preguntarte ¿cuál es la visión que tiene la ciudadanía del trabajo que están realizando las empresas? ¿Surgió algo respecto a eso? Yo creo que, las empresas muchas veces, sobre todo las grandes empresas con las que las personas se relacionan, entran en la dimensión de las grandes instituciones, ¿ah? Y entra un poco en la misma dimensión que el Estado. Yo sé que a veces a ustedes les pasa, probablemente se relacionan con el Estado y dicen, pucha, que se demora este trámite, o que me cuesta hacer esto, que el Estado solamente me busca para cobrarme, pero no para ayudarme. Y a veces para las personas, las empresas tienen un poco esa misma dimensión. Cuando la gente piensa en empresas, está pensando en las empresas con las que se relaciona en el día a día. Puede ser cierto, los servicios básicos, el retail, cierto, etcétera. Y está esa dimensión de solo me busca para cobrarme y pucha que no me busca a veces para ayudarme. Entonces, los que participen del mundo más de las empresas grandes, yo creo que tienen un rol muy importante en ayudarlas a entender ese rol social que tienen de confianza con las personas, ¿no? Si nosotros vivimos en una sociedad solo transaccional, no vamos a construir vínculos sostenibles, ¿no? Nosotros, las sociedades que funcionan son las sociedades que se basan en la confianza. Y les voy a dar un ejemplo. El sistema de transporte no funciona por los semáforos. No funciona por las reglas, ¿cierto?, que ponga el Parlamento respecto al sistema de transporte, ni porque haya o deje de haber un carabinero en la calle. El sistema de transporte funciona porque cuando yo voy andando en el auto, el señor va andando en la micro, ¿cierto?, y hay un cruce y el semáforo está en verde, yo confío que el que está viendo rojo va a frenar. Si yo dejo de confiar que el que está viendo la luz roja va a frenar, yo dejo de pasar en verde. Y esto pasa en otros países de Latinoamérica. Hay gente que no confía que van a pasar en rojo verde y el sistema no funciona así, ¿no? En Chile todavía hay niveles de confianza para ese tipo de cosas. Las personas confían en las vacunas, se fueron a vacunar, ¿no? De hecho, nos fuimos a vacunar más que en Alemania, en el día que nos correspondía ir a vacunarnos. Las personas, cuando la ley dice hay que ponerse un chaleco amarillo para bajarse del auto, van en un camino rural, en qué sé yo, en Cañete, en un lugar que no hay nadie cerca, y se baja del auto y se saca el chaleco amarillo y se pone el chaleco amarillo. Las personas confían, ¿cierto? Todavía tienen una confianza, está débil, ha caído mucho, pero todavía está esa idea de que tenemos que producir esa confianza, esos vínculos de confianza. La confianza tiene que ver con la ética y tiene que ver con la técnica. Yo confío en el médico, que no solamente es buena persona, sino que también sabe cómo operar, ¿ah? Si es muy bueno para operar, pero es mala persona, yo probablemente no le voy a tener confianza a ese médico, no le voy a creer, ¿ah?
Ahora, si es muy buena persona y no sabe operar tampoco. Lo mismo con un puente. Si yo quiero hacer un puente y el tipo es muy, muy buena persona, no me va a tratar de fregar cambiándome el acero, ¿cierto? Pero no sabe calcularlo, yo no voy a tener confianza. Pero si sabe calcularlo y yo creo que me puede cambiar el acero, tampoco voy a tener confianza. ¿Ya? La ética y la técnica son centrales, el profesionalismo de la empresa es central, pero también su relación ética y su vínculo ético. Y ese vínculo ético tiene que entender que hay intereses comunes, que la empresa puede construir desafíos comunes con sus comunidades. Si la relación comunitaria es transaccional, de qué es lo que te pago, qué es lo que te financio, eso no es una relación comunitaria, ¿ya? Porque no están construyendo comunidad. Si ustedes quieren construir comunidad como empresa, encuentren desafíos comunes, encuentren desafíos que tienen su territorio, que los tienen ustedes como empresa, que los tiene su lugar como empresa, y hagan un vínculo, construyan sociedad con ellos y busquen resolverlo de forma colaborativa. Ese sería mi mensaje. El mundo que viene es muy complejo, hay desafíos muy, muy difíciles, y construir confianza es la base de generar respuestas, ¿cierto?, en diversidad y en colaboración. Así que nada, felicitarles también por lo que están haciendo e impulsarlos a que sigan por más. Muchas gracias, Hernán, por participar hoy día de este seminario, por aceptar nuestra invitación, y nos dejaste planteado hartos desafíos también como Círculo de Sostenibilidad, pero comentarte que lo que tú mencionabas es precisamente lo que hace este Círculo de Sostenibilidad, así que si quieres escuchar un poquito más de lo que hacen acá las empresas en la región junto a las municipalidades, junto a las personas que están en las comunidades, te invito a escuchar el siguiente panel de conversación si tienes tiempo, y también si puedes enviarte, por supuesto, la presentación, porque ya nos están pidiendo tu presentación, que estuvo muy, muy interesante. Así que muchas gracias, Hernán, por habernos acompañado el día de hoy. Carolina, mucho ánimo, trabajemos esa esperanza, no hay que dejar de trabajar esa esperanza. Exacto. A veces los días se ven complejos, yo sé que el mundo que emprende, yo también me ha tocado emprender muchas veces, no es fácil, así que nada, seguir trabajando la esperanza, porque cuando el de al lado tiene un poquito de esperanza y uno anda desesperanzado, escucha que sirve escuchar a alguien que piensa por delante positivo. Si todos pensamos negativo, el barco se va a terminar hundiendo. Así que a remar juntos y a echarle para adelante. Muchas gracias, buen día, chao, chao. Buenos días, muchas gracias, Hernán, que estén muy bien.